la planificación estratégica. ¿En qué consiste y por qué los equipos directivos públicos deben conocerla? ¿Cuáles son las fases necesarias para realizar una planificación estratégica? Vamos a responder, por tanto, a 3 preguntas. La primera cuestión sería: ¿qué es la planificación estratégica? Es la respuesta de las organizaciones para prepararse ante el futuro. Si la organización logra prever lo que acontecerá en el futuro y prepararse para ello, estará más cerca de conseguir los resultados que desee. Normalmente, la planificación estratégica se enmarca en los próximos 2-3 años. Anticiparse y disponer los medios para lo que pudiera devenir en ese plazo es la finalidad de la planificación estratégica. La segunda cuestión hace referencia a los beneficios de la planificación estratégica. ¿Por qué es necesaria? ¿Qué ventajas ofrece a las organizaciones? Las ventajas más importantes son 3. 1. Permite anticipar el futuro ayudándote a detectar necesidades ahora no evidentes. Por ejemplo, si eres responsable del Servicio de Educación Infantil de la Consejería de Educación y Tecnología, conocer el número de nacimientos en este año te permite planificar las plazas necesarias en educación infantil dentro de 3 años. También te permite predecir las amenazas latentes. En educación podría ser la posibilidad de un menor presupuesto debido a distintos factores. Y oportunidades, las nuevas tecnologías que pueden apoyar al proceso educativo. 2. Prioriza lo que es importante para la organización. Orienta las actividades hacia un objetivo. Trabaja para que la fuerza de la organización no se disperse, sino que se enfoque hacia una meta común. 3. Representa la base para el control. Sin planificación nunca sabríamos si vamos en la dirección correcta o el grado de discreción sobre lo que pretendemos conseguir. Ya hemos respondido a las preguntas: ¿qué es la planificación estratégica y qué ventajas tiene? Nos queda responder a la tercera cuestión: ¿cuáles son las fases de la planificación estratégica? En primer lugar, es necesario realizar un análisis del entorno, estableciendo unas premisas de planificación que muestren la situación presente y traten de visualizar la situación futura en los distintos ámbitos que pueden afectar a la organización: políticos, económicos, culturales, tecnológicos. Si mi responsabilidad se encuentra en el ámbito de la sanidad, me puedo preguntar acerca de la pirámide de evaluación en 3 años, o la evaluación del gasto farmacéutico, o qué enfermedades se están remitiendo y cuáles están elevando su porcentaje entre la población. Una herramienta muy extendida y utilizada por su claridad de conceptos es el análisis DAFO. ¿Pero qué significa el acrónimo DAFO? Corresponde a debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Vamos a conocerlos en detalle. Las fortalezas serían los factores internos donde nuestra organización cuenta con recursos, capacidades, etc., que nos permiten hacer las cosas de forma excelente. Responde a la pregunta: ¿en qué destacamos? ¿Qué puedo hacer bien? Por ejemplo, contamos con centros de formación de profesorado con gran experiencia. Las debilidades, entendidas como los factores internos con los que nuestra organización no cuenta, tales como recursos necesarios, capacidades, relaciones, etc. Respondería a la pregunta: ¿qué no sabemos hacer o hacer bien? Ejemplo, ¿contamos con un profesorado preparado para una educación bilingüe? Las oportunidades representan los factores externos a la organización que hacen necesario que sus recursos, capacidades, saber hacer o que refuerzan o facilitan la prestación del servicio. Por ejemplo, las nuevas tecnologías que favorecen otras formas de enseñanza complementarias. Por último, las amenazas, que describen los factores externos de la organización que pueden poner en peligro la prestación del servicio o de su calidad. Por ejemplo, la disminución de recursos económicos en presupuestos de educación. Esta primera fase podría concluirse con un análisis DAFO de estos factores que caracterizan el futuro en 2-3 años. ¿Cuáles serían las debilidades y fortalezas? Es decir, el análisis interno de la organización. ¿Y cuáles serían las amenazas y oportunidades? Es decir, el análisis externo de la organización. Completada la primera fase, análisis del entorno, la segunda consistiría en la formulación de objetivos. En esta fase se formularían los objetivos, aquello que deseo que mi organización alcance en 2-3 años. Deben ser objetivos concretos, no vagas declaraciones de intenciones. Asimismo, deben ser ambiciosos pero realistas, contando con un marco temporal para su consecución. Puede recordar en este sentido el acrónimo MARTE para definir los objetivos, es decir, medibles, ambiciosos, realistas, temporales y específicos. En el ámbito sanitario podrían definirse objetivos en los campos de reducción de listas de espera o disminución del gasto de medicamentos, implementando actividades de prevención, etc. Me gustaría destacar que la formulación de objetivos se realizaría dentro del marco de referencia de organización definido por misión, visión y valores.
Una vez definidos los objetivos, entraríamos en la tercera fase. Os recuerdo que la primera era la fase del análisis del entorno, que la segunda era la definición de objetivos, y la tercera es donde vamos a definir acciones y actividades a poner en marcha para alcanzar dichos objetivos y programarlos en el tiempo. También hay que tener en cuenta que se pueden marcar objetivos intermedios. La cuarta y última fase consistiría en poner en marcha las acciones diseñadas, llevar a cabo las actividades previstas y realizar el seguimiento oportuno. A modo de conclusión, la planificación estratégica pretende ayudar a las organizaciones para prepararse ante el futuro. Se trata de prever lo que acontecerá en el futuro y anticiparse a ello. Y las 4 fases adecuadas para una buena planificación estratégica serían: 1. El análisis del entorno. 2. Formulación de objetivos. 3. Diseño de las acciones. Y 4. Ejecución de los planes. Para terminar, una frase del profesor Séneca: no hay viento favorable para quien no sabe hacia dónde va.